Quisiera que me acompañaran a leer en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo número 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Aquí vamos a leer solamente desde el verso 1 hasta el verso 7. Nos dice así la palabra de Dios. Reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros, de lo que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y cayó el polvo sobre los sepulcros, de lo que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. El Señor se digna en bendecir su palabra. Oremos. Gracias te damos, Dios santo, Dios nuestro, por este nuevo chance, Señor, esta gran bendición de poder venir reunidos, Señor, a alabarte, glorificar, bendecir tu santo nombre, a poder venir a meditar en tu palabra, en lo que tú nos expresas a través de ella, Señor. Pidiéndote que tú nos hables a todos, Señor, y cada uno, a través de este mensaje de tu palabra. Que seas tú guiándome, dirigiéndome, Señor, y que en esta mañana podamos salir grandemente, Señor, edificados y siendo mejores para ti. Alabado y glorificado sea tu nombre siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo, queridos hermanos y amigos, que es parte de nuestra vida cotidiana y del mundo donde nos desenvolvemos, y es el hecho de las excusas. Siempre nosotros utilizamos excusas. Incluso hay un dicho que dice que cuando se inventaron las excusas ya nadie puede quedar mal. O sea, como dándole una licencia de que si yo hago algo incorrecto o quiero vivir la vida de una manera no por los lineamientos que debe ser, yo utilizo las excusas y ya tengo una licencia o un seguro que me cubre eso. O sea, es algo que siempre se nos ha enseñado y se nos ha querido vender como que si tú cometes algún delito, como que si tú vas en contra de las reglas, muchas veces hemos visto esos casos de criminales donde los noticieros dicen, pero estudiando a fondo el perfil del individuo, fue una persona que se crió sin padre, en una familia difícil, en circunstancias muy complicadas, con pocos recursos económicos, como para tratar de resarcir ese daño que hizo esa persona con una excusa, como decir, ok, tú cometiste ese delito, pero fue por esto y por esta razón. O sea, vamos a darte esta licencia de excusa para que tú no tengas que pagar tal condena, para que la sociedad no te vea como una persona que rompió la ley. Algo que yo utilizo mucho, principalmente con estudiantes, es lo siguiente. A veces los estudiantes pueden plantearle a los maestros, mire, no pude hacer esta tarea por tal cosa.
No pude completar esa práctica porque me dolía la cabeza y no me sentía bien. No pude ir ayer ni podré ir la semana siguiente porque se me presentó algo que hacer. Y algo que yo les digo siempre es, ok, yo le puedo aceptar esas excusas sin problema, incluso en el registro ponerle excusa, pero hay algo. Cuando ustedes vayan a la puerta del conocimiento o del logro de esa meta que ustedes se han dispuesto y vengan y le presenten la caja de excusas, el entender de que las excusas muchas veces nos incentivan a ser mediocres y que no pueden ser una licencia en nuestras vidas, es el hecho de muchas personas que se han visto en circunstancias graves y difíciles y a pesar de ello, en el ámbito de creyentes, en nuestro ámbito como hermanos, han decidido permanecer firmes delante del Señor y dejar a un lado las excusas. En estos versos que hemos leído, presentamos un personaje el cual humanamente tenía todas las excusas posibles para ser un rey perverso, malvado, corrupto, idólatra. Todas las excusas las tenía del mundo, pero él decidió de manera firme y con carácter dejar a un lado las excusas que humanamente se podrían usar y servir y adorar a Dios como debía hacerse. Y este es Josías, quien reinó en Judá desde el año 639 al 608 a.C. y que es muy comparado con Ezequías por su lucha constante en limpiar a su pueblo de la idolatría. Y viendo esto, queridos hermanos, en esta mañana he decidido titular el tema que vamos a ver hoy como el ejemplo de Josías. El ejemplo de Josías. Y para el correcto estudio y comprensión de este tema que vamos a ver en esta mañana, he decidido dividir este tema en dos partes. En primer lugar, el reinado de Josías y en segundo lugar, las reformas de Josías, para que podamos entender ese legado que él dejó y ese ejemplo que nos puede servir a todos nosotros. Y cuando nos centramos en ese primer tema, en esa primera parte, el primer subtema del reinado de Josías, si volvemos y leemos los versos 1 y 2 del capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, vamos a observar de manera general lo que fue su reinado. Cuándo empezó a reinar, cuánto duró y qué caracterizó a su reinado. Pero antes de nosotros entender lo que fue el reino de Josías, lo que fue su gobierno, nosotros debemos entender y nosotros debemos analizar los gobernantes que antecedieron a Josías y esos gobernantes que estuvieron antes de él, que fueron su padre y su abuelo. Y para comprender ese ejemplo que dejó como gobernante, es bueno hacer el contraste con esos reyes que le antecedieron. Para ello vamos a primer lugar a analizar a su abuelo Manasés y simplemente vamos al capítulo anterior, al capítulo 33 y leemos solamente el verso 1 y el verso 2. Esa parte nos va a dar detalle de lo que fue el reinado de Manasés en su sentido general. Nos dice así: reinado de Manasés, capítulo 33, verso 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Esos dos versículos nos cuentan de manera general cómo fue su reinado. Nos dice bien que empezó a los 12 años, duró 55 años gobernando. ¿Y cuál fue la característica de su reino? Que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero no solamente que hizo lo malo, sino que explica en qué se basó eso malo. Y dice: conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Con ese mismo mal ejemplo y esa misma característica de idolatría y de abominaciones delante de Dios que tenían esos pueblos, así mismo ese mismo ejemplo
siguió Manasés. Ahora vemos el padre de Josías. Vamos en el mismo capítulo 33, versos 21 y 22. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Entonces usa la misma correlación, edad en que comenzó a reinar, cuánto duró reinando y características de su reino. El reinado de Amón fue muy corto, 2 años, porque debido a una rebelión de sus siervos, estos le quitaron la vida. Y vemos cuál fue la característica. Siguió el mismo ejemplo de su padre Manasés. Hizo lo incorrecto delante del Señor. Es como que le hubiese camino y él dice, ok, yo tracé ese camino, él siguió ese mismo camino a pesar de ser un camino incorrecto. Entonces, estos detalles nos dan a conocer a nosotros cuáles eran las características de los gobiernos que antecedieron el gobierno de Josías. Entonces ya nosotros podemos entender, espérate, ya sabemos el antecedente, y si no conociéramos la historia, pudiésemos ya irnos imaginando cómo va a terminar la historia y cómo va a ser Josías. Entonces, a pesar de que sus gobernantes eran de esa manera, si los gobernantes y los líderes del pueblo van incorrectos, se supone que el pueblo de igual manera irá por ese camino. Entonces, para entender eso, vamos a ir en el mismo capítulo 33 a leer el verso 9. Dice así: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Miren la comparación, sobrepasaron a esos pueblos que el Señor había echado delante de ellos en maldad. Y esa primera frase, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Entonces, no recibió un gobierno bonito que dijéramos, Josías, pues mi padre fue un corrupto y un perverso, mi abuelo también, y el pueblo ni se diga. El corazón del pueblo está ajustado a la idolatría. Entonces, cuando ustedes sacan los cálculos, humanamente hablando claro, suma, resta, multiplica, las estadísticas le dan que Josías iba a seguir ese mismo camino, pues es lo que había visto, lo que había aprendido y como el pueblo. Ahí utilizo una frase que le tomo a mi hermano Juan, y es la siguiente: influye pero no determina, influye pero no determina. Las circunstancias, los ejemplos de mi alrededor pueden influir a una actitud incorrecta mía o pueden influir a que yo no siga el camino del Señor, pero eso no va a determinar el yo decidir seguir el camino del Señor y hacer lo correcto. Así que nosotros no podemos poner excusa de, no me han dado un buen ejemplo, o yo no he visto ejemplos, no hay nadie cerca de mí que me impulse a hacer las cosas correctas, ni que me motive a esforzarme por las cosas de Dios. No, eso tal vez puede influir, pero quien debe determinar el andar de manera impecable, de manera intachable delante del Señor, somos nosotros, queridos hermanos. Así que ese es un momento para dejar de poner excusas por las circunstancias de nuestro alrededor y decidir y determinarnos a cumplir la voluntad de Dios siempre. Entonces, luego de ver esos antecedentes, hablando de cómo fue el reinado de su abuelo y su padre, hablando de la situación del pueblo en la cual se encontraba, ahora podemos entrar al detalle general de su reinado. ¿Cuáles fueron esas características que caracterizaron, valga la redundancia, su reino? Y en primer lugar, así como nos muestra aquí el capítulo 34, segundo libro de Reyes 22, también trata eso. Nos dice que empezó a muy temprana edad, de 8 años. De igual manera nos dice que duró 31 años su reinado. También entre los aspectos notables que podemos encontrar es la búsqueda de Dios
a pesar de su temprana edad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hago el paréntesis porque la sociedad nos ha vendido a nosotros, a todos, de que juventud es sinónimo de vagancia, de dejadez, de inmadurez, de hacer las cosas como salgan. O sea, muchas veces nos han querido vender a nosotros que juventud es sinónimo de eso, y muchas veces decir, no, él es joven, él va a que me se tapa, él luego cambia, él cuando tenga unos añitos, él aprende, y no es así. Juventud no es sinónimo de eso, y la Biblia está llena de ejemplos de personas que a pesar de su poca edad decidieron actuar correctamente delante del Señor, mucho más que aquellos que a lo mejor podían tener experiencia, que podían tener sabiduría y actuaron mal. Así que ese es el paréntesis que quiero hacer. Debemos de quitar eso de nuestra mente, tanto del lado de los jóvenes, porque a veces podemos usar eso como excusa para hacer y deshacer, y tanto del lado de los adultos para querer tapar o excusar cuando un joven no actúa correctamente. Así que debemos sacarnos eso de nuestra mente. Juventud no es sinónimo de andar de manera incorrecta. Cierro el paréntesis y continúo con esos aspectos de ese reinado. El otro es las reformas espirituales que llevó a cabo en el pueblo y ese arduo y duro trabajo de su pueblo y volver a su pueblo a los caminos del Señor, el cual, como vimos en el capítulo 33, verso 9, Manasés había extraviado de este camino. Sin duda, como dice el verso 2, su reinado buscó honrar y glorificar el nombre de Dios. Igual nosotros, hermanos, todos desempeñamos diferentes funciones, o estamos en actividades, o estamos en diferentes áreas, o en diferentes ministerios, donde nosotros debemos trabajar, empeñarnos y esforzarnos. Y todos tenemos una responsabilidad y un deber que cumplir. Así que debemos cumplir estos deberes que el Señor nos da, debemos asumir esa responsabilidad que el Señor nos da, no mediocremente, sino con entereza, con sacrificio, con esfuerzo, buscarlo, glorificar su nombre en todas las cosas que hacemos. Así que ejerzamos esas responsabilidades que el Señor nos da en su obra y en nuestra vida de manera personal, con entereza, sacrificio y con rectitud delante de Él. Vimos ya la primera etapa, su reinado. Vimos que no heredó un pueblo ni un gobierno muy bonito, pero vemos también que en los detalles de su gobierno, Él no puso eso como excusa, sino que decidió hacer lo que era correcto ante Dios. Entonces ahí vemos lo que fue su reinado. Ahora vamos a entrar a lo que fueron sus reformas, que forman parte de su reinado, y es por lo que Él es grandemente conocido. Y para eso volvemos al capítulo 34, y ahí desde el verso 7 nos va detallando lo que fueron las reformas del rey Josías. Ahora bien, antes de nosotros empezar a analizar las reformas, debemos saber qué acciones se hacían antes de esas reformas que Josías llevó a cabo. Nosotros vimos en su reinado, de manera general, que los reyes fueron corruptos y perversos, no buscaron a Dios, que el pueblo estaba desviado, pero no vimos en detalle qué acciones hacían esos reyes. Y eso es lo primero que debemos entender. Para comprender la magnitud de esas reformas llevadas a cabo por Josías, debemos entender la magnitud de las acciones que cometían los reyes y que cometía el pueblo. Entonces vamos a ver las acciones cometidas por esos reyes. Vamos en primer lugar, volvemos al capítulo 33, pero aquí no vamos a leer el verso 1 y 2 que ya leímos, sino vamos a leer del verso 3 al verso 8, para que veamos las acciones que precedieron a esta reforma. Entonces dice así: porque él, eso es hablando de Manasés, el abuelo de Josías, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió
culto. Aquí vemos de cómo ese ejemplo y ese esfuerzo que había a lo mejor hecho Ezequías por tratar de llevar al pueblo al camino correcto y volvieron a la idolatría. Vemos cómo él instituye altares, imágenes para adorar a esos dioses falsos y esos dioses ajenos. Sigo el verso 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. No solamente se limitó a crear lugares para la adoración de esos dioses falsos, sino que también involucra a la casa de Dios en esa aberración. Verso 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Entonces sigue cometiendo estas acciones. Verso 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. No solamente se limitó a adorar ídolos, sino que vemos cómo llega a los extremos de hacer sacrificios humanos, lo cual era algo que Dios siempre había aborrecido y por lo cual eran acciones que había desechado a todos esos pueblos de delante de Israel. Y no solo eso, sino que también consultaba a adivinos. O sea, su corazón lo apartó totalmente del Señor y lo llevó a la maldad extrema. Mira cómo dice el verso 6. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. No fue que fue un rey malo o que estaba aquí promedio, no. Rompió los límites de maldad. Verso 7, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Sigue poniendo la casa de Dios en medio de estas aberraciones, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Toda la ley, los estatutos y los preceptos, Manasés lo había echado a la basura y había inclinado su corazón y el corazón del pueblo a la maldad, pero la maldad en exceso y en extremo. Entonces, esas acciones de ese rey nos van a ayudar ahora a comprender la magnitud de esas reformas de Josías. Vamos a ver las acciones del padre de Josías, de Amón. Vamos para eso al segundo libro de Reyes, su capítulo 21. Vamos a leer del 20 al 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Leemos los versos del 20 al 22. Nos dice así la palabra de Dios. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. O sea, como le decía ahorita, él trazó una línea. Amón siguió la misma línea de su padre y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. O sea, la ejemplificación perfecta. Y sirvió a los ídolos a los cuales habían servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Amón es la copia perfecta y el ejemplo perfecto de su padre Manasés. O sea, quiere decir que las cosas no se arreglaron. Las cosas siguieron de mal en peor. Entonces, luego de nosotros ver esas acciones cometidas y esas aberraciones del padre y el abuelo de Josías, ahora vamos a entrar a lo que son las acciones llevadas a cabo por él y las acciones que se tomaron en esta reforma. Como leíamos en el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, volvamos allá, ahí del verso 3 al 7, nos dan todos los detalles de esta reforma.
Ahora bien, hay 3 puntos esenciales los cuales quiero que notemos y que fueron los puntos álgidos de esta reforma. En primer lugar, derribó los altares de los Baales. Esa fue su primera acción. En segundo lugar, destruyó las imágenes, estatuas y escultura de todos los ídolos. Todas las cosas que hicieran alusión a ídolos fueron destruidas por Josías. Y en tercer lugar, le dio muerte a los sacerdotes paganos que habían extraviado al pueblo a seguir a esos ídolos. Quitó de manera general y limpió a Judá de los ídolos los cuales ellos tenían puesto su corazón y de aquellos que incentivaban a que el pueblo pusiera su corazón en esos ídolos. Esa parte de los sacerdotes se detalla bien en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, 20. En su sentido amplio, cuando vemos esto, Josías combatió y destruyó todo lo concerniente a la idolatría y al paganismo, lo cual estaba enraizado en esa nación. Y aquí se nos dan acciones prácticas y precisas que él tomó contra esas cosas que desagradan al Señor. De igual manera, hermanos, nosotros debemos ser radicales con las cosas en nuestra vida que no agradan a Dios, con el pecado y con esas acciones que no nos permiten glorificar al Señor. Debemos esforzarnos, luchar y tener en mente erradicar y eliminar y limpiar nuestra vida de todas esas cosas. Quitar todo lo que no agrada a Dios, quitar todo lo que no agrada a Dios. Ese debe ser nuestro actuar constante. Desechar y luchar por las cosas que no glorifican al Señor en nuestra vida. Debe ser nuestra lucha, nuestro combate y nuestro interés en esto. Cuando pienso en esa parte, esencialmente, algo que no diría, sí podría decir chocó, pero también como que me llevó a mucha reflexión. Es un caso que se había dado ya de hace unos meses, había estado siguiendo, de un apologista muy conocido, Rabbi Zacarías, el cual lamentablemente se vio envuelto y luego de su muerte se confirmaron esos actos no muy agradables delante del Señor. Él con estas cosas destruyó su testimonio totalmente y destruyó parte de la vida de algunas personas. Y eso lo que nos debe llevar a nosotros, hermanos, es a analizar nuestra vida y a ver qué cosas hay en nosotros que no están agradando al Señor, qué cosas en nosotros nos pueden llevar a la destrucción total de nuestro testimonio y a la destrucción de igual manera a muchas vidas a las cuales le somos de ejemplo. Es como algo que escuché, cuando usted prende un fósforo y lo pone, vamos a suponer, en una hoja, eso usted hacerle así con el zapato se elimina. Pero cuando la casa se incendia totalmente, es difícil terminar ese fuego. Así que por eso nosotros con interés debemos luchar contra todas las cosas que no son correctas delante de Dios, como individuos y como iglesia de igual manera. Luego de ver las acciones llevadas a cabo en esta reforma de Josías, lo bueno de esta historia y lo que nos llena de mucha pasión y nos llena también de mucha emoción, de mucho gozo y alegría, son los resultados de esta reforma. Y para eso quiero que vayamos al capítulo 35, ahí mismo del segundo libro de Crónicas. Capítulo 35. Vamos a leer el verso 1 y vamos a leer los versos del 16 al 19. Nos dice así la palabra. Segundo libro de Crónicas 35. Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Vamos al verso 16. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí
Celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Esta es la alegría de esa historia, de que a pesar de ese gran esfuerzo que hizo Josías, de esa entrega por servir al Señor y por que el pueblo pusiera su corazón en el Señor, se pudieron ver esos resultados. Y miren cómo él queda en la historia con esa celebración de esa Pascua, que fue ejemplo. Y miren cómo la ponen y la sobresaltan sobre las demás actividades y las demás fiestas solemnes como esta. Cuando nosotros vemos eso y pensamos, me llega a la mente la parábola del hijo pródigo, de cómo una persona puede llegar a estar fuera de su padre, harapiento, desnutrido, sin alimentación, sin nada, destruido totalmente, y cómo Dios en su gracia puede rescatarlo y puede traerlo de nuevo a su redil. Y ese es el ejemplo de ese pueblo de Judá, de cómo en el verso 9 estaba extraviado totalmente, y cómo aquí en este capítulo 35, por los lineamientos y el esfuerzo de su rey, ellos pueden estar todos juntos y pudieron celebrar esa Pascua y recordar el favor de Dios, poder estar reunidos todos delante del Señor. Es algo que nos llena de mucho gozo y de mucha satisfacción. El rey Josías dejó un gran legado y ejemplo de que no importa edad, circunstancias, ambiente, siempre deberá primar en nuestras vidas el hacer la voluntad del Señor, el buscar el agrado del Señor, a pesar de las cosas que nos rodean. Jóvenes, adultos, mayores, personas de avanzada edad, no pongamos excusa para hacer las cosas bien delante del Señor. Hagámosla y determinemos siempre en nuestra vida buscar su agrado, así como ese ejemplo que podemos ver. Legado de Josías, el cual se correlaciona con el título del mensaje, el ejemplo de Josías. ¿Qué legado deja? Un legado de un propulsor de importantes reformas contra la idolatría y el paganismo. Un propulsor de un gran avivamiento y de una gran reforma espiritual. Y es un legado que aún en nuestros días es conocido. No solamente por la poca edad, por lo cual se conoce, el rey de 8 años, no solamente por eso, sino que en nuestro día conocemos, ese fue el rey de 8, que a pesar de su poca edad hizo lo correcto delante del Señor. Entonces ese es el legado y el ejemplo que deja su historia. Y un detalle importante es cómo los grandes avivamientos, las grandes reformas, la caracteriza una sola cosa: volver a Dios y a su palabra. Eso es lo que crea siempre los grandes avivamientos, las grandes reformas y los grandes cambios en el pueblo de Dios. Volver a Él y a su palabra. Y eso debe siempre estar en nosotros. Esas cosas caracterizaron y la vemos en Esdras, en Nehemías, y también la vemos en el corazón de lo que fue la reforma protestante. Así que démosle siempre la importancia de vida al estar cada día más conformes a Dios y a su palabra, y que a la hora que pasemos a la presencia del Señor hayamos dejado un gran legado de entrega total a nuestro Dios y de agrado a nuestro Dios. Y ya concluyendo, vuelvo y hago énfasis en cuanto a los jóvenes. Ser joven no es una excusa para trabajar en la obra del Señor. Es una oportunidad que el Señor nos da y debemos aprovecharla. Ahora que tenemos esa energía, ahora que tenemos esa fuerza, que tenemos esa vitalidad para hacer cientos y miles de cosas, aprovechémosle y démosle esa mejor etapa de nuestra vida
altos y miles de cosas. Aprovechémosle y démosle esa mejor etapa de nuestra vida al Señor. Y en sentido general, hermanos, hoy hemos aprendido bastante acerca de qué ejemplos no debemos imitar y qué ejemplos sí debemos imitar. Hemos visto que lo primordial siempre es andar correctos delante de Dios, es glorificar a nuestro Señor y de igual manera dejar un ejemplo, un legado de un servicio correcto delante de nuestro Dios. Y en lo aprendido aplicamos lo siguiente: si hay algo en nuestras vidas o hay algo de igual manera como iglesia que está mal, que no es correcto, no nos tomemos la excusa de decir, no, eso ha sido así siempre, eso nadie lo ha arreglado, es una característica que viene desde hace mucho. No, esa excusa debemos dejarla a un lado, y esas acciones que sabemos que no están bien en nosotros o no están bien como iglesia, como congregación, deben dejarse a un lado, y debemos decidir y determinarnos todos y cada uno a actuar como debemos actuar delante de Dios, como hijos suyos que somos. Así que analicemos este ejemplo que el Señor nos da hoy, y es el preciso momento para hacerlo. Y de igual manera, si paso hoy a la presencia del Señor, piense, ¿ha dejado usted un ejemplo de una entrega total a Dios, de una conducta intachable delante del Señor? Y si no es así, pidámosle al Señor que hoy nos dé la oportunidad de cambiar esas cosas que no están correctas delante de nosotros, y empecemos a efectuar los cambios necesarios. Empecemos a dejar la mediocridad como creyentes, no solamente en la obra, sino en nuestra vida personal y relación con Él. Y comencemos a vivir una vida cristiana con los más altos estándares, como nuestro Dios así lo merece. Terminamos leyendo Primera de Tesalonicenses